¿Qué tal, personas de internet? Yo soy Laplace y este será el primero de una serie de videos en este canal en el cual te voy a resumir y explicar todo el lore actual del videojuego Arknights y también algunos otros videojuegos que vayan llegando en el futuro. Pero antes de empezar con la trama principal del juego, hablemos un poco del contexto en el cual se desarrolla esta historia, para así entender qué es lo que ocurre, ya que cuando sueles empezar en este lore, tienes una idea más bien vaga de lo que significan muchos conceptos y palabras. No explicaré todo lo que involucra el juego en este video, pero sí los datos más importantes a destacar, que serán tres: Originium, Oripatía y Catástrofes. Primero empecemos con el Originium. ¿Qué es exactamente? El Originium es un mineral misterioso que mostró su primera manifestación hace aproximadamente 500 años. A medida que se estudió y se descubrieron sus propiedades, se supo que el mineral de un color negro semicristalino o a veces dorado poseía una capacidad energética que sobrepasaba por mucho las fuentes de energía de ese momento, por lo que se desarrollaron las tecnologías para que cada vez más países comiencen a utilizarla como una fuente de energía. El Originium es un mineral común en Terra, y aunque no se conocía en un primer momento, se aprendió que el mineral podía dar algo más allá de puramente energía industrial, sino también la habilidad de manipular hasta cierto punto la realidad, dando al mundo de Arknights la magia, o como se conoce en Terra, las arts. Exactamente, ¿qué son las arts? Simple. Las personas que tienen afinidad con el Originium pueden utilizarlo para hacer las clásicas formas de magia que todos conocemos, aunque eso algunas veces significa poner en riesgo hasta cierto punto al usuario. No tardó mucho tiempo para que se notaran las capacidades bélicas que esto implicaba, así que al mismo tiempo fue uno de los principales motores de guerras a pequeña o mediana escala entre países. Un dato a tener en cuenta es que sin Originium, la eficiencia de las arts sin duda se reduce drásticamente. A diferencia de otros minerales cristalinos, el Originium crece y hace metástasis de forma natural en la naturaleza, y consume materia, principalmente orgánica, para acelerar su crecimiento y propagación, algo así como un ser vivo, pero con las características de un mineral. El Originium también es bastante inestable, se volatiliza en partículas gaseosas con el tiempo, es altamente inflamable cuando está en estado líquido y exhibe propiedades altamente explosivas cuando se estimula lo suficiente. Sin embargo, contrariamente a lo que uno podría creer, el Originium no es realmente radioactivo. Sin embargo, el Originium no está exento de peligros, ya que como se mencionó anteriormente, el Originium consume materia orgánica, y si un organismo vivo está expuesto a partículas de Originium crudas, es decir, sin procesar, y entra en contacto con este, comenzará a crecer dentro de su cuerpo y eventualmente a asimilarse con ellas. A este suceso se le conoce mejor como la oripatía, la cual mencionamos en un inicio y que explicaremos más adelante. Muchos habitantes de Terra desafortunados han caído enfermos por la oripatía desde la acogida del Originium como fuente principal de energía, y estas personas, a menudo llamadas infectadas con una connotación despectiva, son odiadas, despreciadas y segregadas por el resto de personas, marginándolas a niveles a veces inhumanos. Además, la exposición a partículas de Originium puede causar diversos grados de mutaciones genéticas según el organismo. Un caso extremo de esto serían los renegados, infectados que se transformaron en una monstruosidad primigenia tras una grave contaminación por Originium. Ahora que sabemos qué es el Originium, su uso, orígenes y aplicaciones útiles, pasemos a las consecuencias del uso de este. Ya sabemos qué es la oripatía hasta cierto punto, pero ¿en qué consiste exactamente? La oripatía es una enfermedad progresiva y terminal en el mundo de Arknights, causada por la exposición directa o prolongada al Originium, una enfermedad infecciosa maligna por la cual los pacientes morirán irremediablemente poco después de que sus cuerpos comiencen a cristalizarse y se conviertan en nuevos vectores de infección. La gente ha descubierto que la exposición prolongada al Originium y sus derivados industriales aumenta la probabilidad de que una persona se infecte. Puede ocurrir el caso de que la oripatía logre aumentar la afinidad ARTS del paciente de una manera peligrosa, pero aprovechar este poder acelerará el proceso de deterioro y eventualmente conducirá a la muerte, momento en el que el cuerpo se convierte en una nueva fuente de infección. A pesar de los esfuerzos por dilucidar esta enfermedad, se ha avanzado más bien poco. Una vez que sabemos qué es la oripatía, toca hacerse la pregunta: ¿qué involucra exactamente el ser un infectado? La oripatía generalmente comienza unos días después del contacto inicial con las partículas de Originium crudo, como los fragmentos de Originium y los gases de Originium. Los infectados comenzarán a exhibir piel endurecida en el sitio de contacto, que luego se oscurecerá y comenzará a elevarse de manera similar a una costra común. Después de unos días más, los infectados a menudo experimentarán quemaduras internas y la mancha ennegrecida continuará endureciéndose hasta el punto de cristalización como la de los cristales de Originium, que se convierte en el signo más revelador de la oripatía y suele estar precedida por lesiones en la piel o formas de líneas radiantes en su piel y exterior, aunque no siempre es el caso, ya que se han podido presenciar casos de Originium naciendo en las partes internas del cuerpo, es decir, órganos y músculos interiores.
Como tal, la oripatía podría compararse con los cánceres de nuestro mundo, al menos superficialmente. La cristalización continuará propagándose por el cuerpo del infectado con el transcurso del tiempo, causando dolor, incomodidad e inhibiendo su capacidad para respirar, ingerir alimentos y distribuir adecuadamente la nutrición, eventualmente causando fallas orgánicas que terminarán siendo fatales para el infectado. Tras la muerte del infectado, su cuerpo eventualmente comenzará a desintegrarse de una manera similar a la combustión espontánea. Aquí un dato a aclarar es que la combustión espontánea en humanos no es algo que haya sido ya explicado por la ciencia, pero se han logrado presenciar algunos casos en ella. A medida que los cristales de su cuerpo comienzan a brillar, dejando un polvo de partículas de originium que podrían causar infecciones secundarias por oripatía, si el cuerpo del infectado no se aísla adecuadamente. En algunos casos, los cristales de originium dentro del infectado pueden desestabilizarse al morir, provocando una reacción en cadena explosiva que convierta al infectado en una bomba viviente, otra razón por la cual se les margina vivir en zonas aisladas lejos de las urbanizaciones. La severidad de la oripatía de un individuo se mide a través de cuánto se han asimilado las partículas de originium en las células del infectado, y la densidad de las partículas de originium en cada litro de sangre del infectado. Con este método, la oripatía se divide en 3 etapas, la primera que sería la temprana, la segunda que sería la media y tercera que es la etapa ya tardía. Ahora la pregunta más importante, si no hay cura, ¿hay un tratamiento? Y la respuesta es que sí. A pesar de los intentos fallidos por generar una cura, se está tratando activamente de encontrar una. Sin embargo, esto parece una perspectiva poco probable ya que las partículas de originium se asimilan en las células y la sangre de los infectados, lo que hace que las partículas sean imposibles de filtrar de las células o la sangre sanas sin matar a los infectados. Rhode Island al menos ha desarrollado ciertos tratamientos que pueden ralentizar o impedir el progreso de una infección por oripatía activa y solo activa. Las partes dañadas del cuerpo del infectado también se pueden tratar con métodos convencionales, es decir, eliminar los cristales de originium del cuerpo, aunque esto muchas veces termina en escenas poco agradables por ser un método considerablemente doloroso y traumático, debido a la asimilación del originium en la estructura orgánica del individuo, y el riesgo de muerte en operación también es alto. La oripatía tiene una tasa de mortalidad cercana al 100% y unos pocos logran retrasar o incluso detener el progreso de su oripatía, aunque la condición en sí permanecerá para siempre. Sabiendo todo lo que involucra, ¿cuál es la visión general de los infectados? Se cree comúnmente que la oripatía es infecciosa y puede propagarse a través del contacto físico con los infectados, aunque estudios recientes sugieren que la transmisión de oripatía de persona a persona es poco probable o prácticamente nula. Un error común es creer que la oripatía también mejora la afinidad de los infectados con respecto a las ARTS, aunque generalmente este no es el caso. Incluso la mayoría de las personas infectadas son incapaces de utilizar las ARTS y la oripatía no tiene ningún efecto sobre el potencial ARTS de cada uno. Algunos infectados incluso tienen su potencial de asimilación ARTS debilitado en lugar de fortalecido, como es el caso del operador Nightingale, aunque ahí es un caso un tanto aparte y que se escapa de las ideas centrales de este video. Los infectados, sin embargo, pueden usar ARTS sin un catalizador, por ejemplo báculos, a costa de imperar su oripatía, como se mencionó anteriormente. Otro dato interesante a tener en cuenta es que los ancianos de Terra, especialmente los de la raza Sarkas, son muy vulnerables a la oripatía. En su momento hablaremos de las distintas razas que existen en Terra, las cuales son bastantes en realidad. Como la sociedad de Terra ha dependido en gran medida del originium desde la antigüedad, la oripatía se puede encontrar en todos los países y territorios conocidos, lo que actualmente la convierte en una pandemia. Algo a tener en cuenta a la hora de hablar de los infectados es que el riesgo que representan en sí ha sido muy exagerado en muchas áreas gracias a la difusión de información errónea sobre la oripatía, principalmente debido a motivaciones políticas. Esto es especialmente prominente en países como Ursus, donde los infectados están sujetos a trabajos forzados en minas de originium similares a un gulag, lo que solo empeora su oripatía, y en Leitania, donde un infectado cuya oripatía alcanza un cierto límite es sacrificado. Como resultado, un ciclo aparentemente interminable de odio entre los infectados y los no infectados ha dominado a Terra durante siglos y continúa hasta el día de hoy. Muchos han intentado romper el ciclo por medios pacíficos y violentos, y la dictomanía más reciente de activismo pacífico y violento se da entre Rhode Island, una farmacéutica que busca un enfoque más racional y moderado para mitigar el sufrimiento de los infectados, y Reunion, que adopta un método más radical, repartir retribución por la difícil situación de los infectados sobre los no infectados en la sociedad de Terra. Y finalmente, pero no menos importantes, las catástrofes. Para empezar, nos haremos primero esta pregunta: ¿qué son las catástrofes? Es el nombre general para una variedad de calamidades naturales frecuentes, casi cataclísmicas, que incluyen, entre otras, tormentas, ventiscas, inundaciones e incluso lluvias de meteoritos.
Como tal, la mayoría de los terráqueos optan por adoptar un estilo de vida nómada viviendo en asentamientos móviles en lugar de uno sedentario, o más bien conocidas como ciudades nómadas, las cuales son básicamente ciudades enteras que se pueden mover como si fueran un vehículo colosal. Los habitantes de Terra utilizan las ciudades nómadas para reducir el impacto, sino evitar por completo la destrucción causada por las catástrofes. La ciudad nómada es quizá un ejemplo clave de evolución selectiva dentro del entorno de Arknights, ya que quedan pocos asentamientos sedentarios. La razón es clara: el uso de sistemas de predicción de catástrofes, una estimación más o menos precisa de cuándo ocurrirá una, permitirá que las ciudades nómadas se reubiquen en un área segura a tiempo, mientras que solo los habitantes de un asentamiento inmóvil pueden ser evacuados. Esto se ejemplifica mejor con la erupción de la Siesta, volcán que obligó a la ciudad a ser reconstruida como ciudad nómada. Por el contrario, la catástrofe que afectó a Chernobyl es un ejemplo perfecto de lo que ocurriría si una ciudad nómada no evacuara a tiempo. También se puede inferir que catalizan disparidades económicas. Es más frecuente que quienes viven en asentamientos estáticos pierdan todo lo que poseen. Esto explica por qué muchos buscaron refugio en los barrios bajos de Luqmen después de la caída de Chernobyl, en lugar de construir asentamientos sedentarios. Los menos afortunados de las ciudades nómadas son aún más afortunados que los que están a merced de las catástrofes. Esto fortalece aún más las ciudades nómadas y debilita los asentamientos sedentarios al mismo tiempo. La existencia de ciudades nómadas y asentamientos sedentarios difiere de cada nación y región por razones culturales o geográficas. Tal es el caso de Herat, el cual es apodado el Reino de la Nieve debido a su paisaje montañoso accidentado y nevado que protege a Herat de catástrofes e invasiones extranjeras. Sus características geográficas permiten a sus habitantes vivir en asentamientos sedentarios, y esta ventaja geográfica ha hecho que Herat pueda instalarse como una potencia influyente en todo el mundo, desde la perspectiva socioeconómica hasta la religiosa, debido a su casi nulo intento desesperado de sobrevivir como el resto de potencias. Al mismo tiempo, muchos lugares en Casimir tampoco suelen verse afectados por las catástrofes, por lo que el país parece estar formado por menos ciudades nómadas que la mayoría. A pesar de las frecuentes catástrofes de Sargón, la mayoría prefiere quedarse en asentamientos sedentarios. Utilizando la costa sur, Iberia se basó en sus ciudades nómadas oceánidas durante su edad de oro. Las ciudades nómadas utilizan reactores de originium tanto para alimentar sus motores como para proporcionar electricidad a la ciudad misma. La ciudad nómada plantea una pregunta intrigante, ya que desafía por completo la ley del cubo cuadrado que dicta que el volumen de un objeto se infla proporcionalmente a su aumento de superficie. La mayoría de las ciudades del mundo real requieren mucha planificación para evitar hundirse en las tierras por su gran peso. Aún no se explica cómo las ciudades nómadas logran permanecer en la superficie sin que aparentemente se vean afectadas por la gravedad de Terra, y sin embargo sean capaces de moverse con varios miles de millones e incluso billones de toneladas de estructuras sobre ellas. Se puede inferir que los reactores de originium que alimentan las ciudades nómadas también proporcionan algún tipo de mecanismo antigravedad para contrarrestar su colosal peso, ya que se sabe por medio de las ARTS que el originium tiene propiedades que afectan las leyes de la física. La tecnología de Terra y los mensajeros de catástrofes, definición que explicaremos en un momento, permiten al menos una predicción más o menos precisa de cuándo y dónde ocurrirá una catástrofe, dando a los asentamientos nómadas la oportunidad de reubicarse antes de que esta ocurra, disminuyendo el daño que causan. Sin embargo, ocurren errores de vez en cuando, lo que podría tener consecuencias devastadoras como se vio con Chernobyl en el episodio 1 de la historia. Las catástrofes se consideran tanto una bendición como una maldición, ya que como sabemos, las catástrofes son el principal punto de extracción de originium a lo largo del globo, aumentando de igual manera el número y frecuencia de catástrofes. Aunque por supuesto hay países que lo miran más con una connotación espiritual y religiosa, como es el caso de Liberia, o como un sacrificio para que la sociedad de Terra avance, perspectiva que adoptaron los habitantes de Leitania. Ahora pasemos a los mensajeros de las catástrofes. ¿Qué son exactamente? Bueno, un mensajero de las catástrofes es un individuo responsable de observar, analizar y estudiar catástrofes para aprender más sobre su naturaleza, incluyendo su pronóstico y mitigación. Esto hace que el servicio de mensajeros de catástrofes sea muy solicitado, especialmente por los estados-nación y las organizaciones para mejorar su preparación para las catástrofes que de otro modo serían impredecibles. Los mensajeros de catástrofes también son conocidos por establecer y mantener la red de contratos de contingencia, una organización expansiva que comparte inteligencia valiosa a cambio de completar varias tareas de alto riesgo. El contrato demuestra ser valioso para prácticamente todos en Terra que pueden pagar sus servicios, ya que podría mejorar su preparación contra catástrofes, que es la intención original. A raíz de las actividades de reunión en torno a Terra, el contrato de contingencia se convirtió en una especie de programa avanzado de entrenamiento o simulación de combate para escenarios de alto riesgo. Rhodos Island se ha asociado estrechamente con los contratos de contingencia antes del levantamiento de Chernobyl y su contrato se cortó temporalmente con ellos.
Y con esto concluye el contexto general de todo lo que ocurre antes de los eventos principales de Arknights. Sé que omití muchos detalles con respecto a los países, la geografía política de Terra y asimismo organizaciones las cuales tienen un papel más bien secundario dentro de la trama principal. La idea ahora es centrarme en lo que muchos estamos interesados, el lore principal del juego. Sin embargo, y si puedo ver que hay también gente interesada en conocer más con respecto a subtramas, lore de personajes, o quieren saber más sobre ciertos países en particular, también realizaré resúmenes y explicaciones del lore de esos temas. Y sin nada más que añadir, yo me despido. Recuerden alimentar el algoritmo de YouTube con un comentario, un like y si este tipo de contenido es de su agrado, también suscribirse para poder dar más a conocer este interesante mundo. Un saludo personas de internet y yo me despido. Hasta otra.